lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hable el Pueblo. Siempre es un gusto saludarlos. Hoy con temas, como siempre, bien interesantes, para que el panel pueda debatir. Estamos a 5 días de la declaratoria de emergencia en el primer puerto, en el sector del Callao. Vamos a ver cómo hemos titulado este primer bloque y empezamos con el debate. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de la República aquella jornada en que salió del CAE, o de la CAE, ¿no es cierto?, y se le preguntó por ese estado de emergencia en el primer puerto. Vamos a ver primero qué es lo que dijo el presidente, para qué se daba este estado de emergencia en el Callao, y luego nuestro panel analiza el tema. Adelante. Y algo que también he señalado es, ya he dispuesto para que sobre esta situación que está pasando en la coyuntura del Callao, he dispuesto que se declare estado de emergencia en el Callao para enfrentar inmediatamente a la delincuencia y poner el orden interno como debe ser. ¿Qué significa esa emergencia? ¿Qué significa esa emergencia? ¿Las Fuerzas Armadas saldrán? Lo que significa es lo que va a decir la norma, que es básicamente fortalecer a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con mayor fuerza, mayor fortaleza, un mejor marco jurídico a la delincuencia, ¿no? Y en el tema de las Fuerzas Armadas, eso será con orden. En este momento no van a entrar las Fuerzas Armadas, ¿no? Es simplemente un marco legal que le permitiría, si es que la policía así lo requiere. Muy bien, ahí estaba el presidente de la República dando los pormenores de por qué este estado de emergencia en el Callao. Vamos a empezar la jornada de hoy con el general en situación de retiro de la Policía Nacional, Juan Álvarez Manrique. Él ha sido jefe de operaciones de la Policía Nacional, o sea, conoce todo el teje y maneje en cuanto a las operaciones de la Policía Nacional. General, es un gusto tenerlo, bienvenido. Buenas noches. Cuéntenos un poco, ¿qué piensa usted sobre este estado de emergencia declarado en el Callao? ¿Realmente le considera útil? ¿Se debió dar? El estado de emergencia es una de las medidas dentro de otras que deben darse. Realmente es simplemente bajar la fiebre, porque el estado de emergencia no va a ir a las causas estructurales. Por eso yo me imagino que se están complementando estas medidas con otras. Por ejemplo, en la Policía Nacional completando con medidas de inteligencia, asimismo también con participación comunitaria. Pero hay otros sectores que le corresponde ver la parte social, porque la delincuencia no solamente tiene su origen en causas inmediatas, no solamente tiene su origen en el costo-beneficio que ven los delincuentes al cometer delitos, sino también tiene su origen en causas estructurales, sociales, y que es materia de otros sectores. Entonces, todo eso debería siempre tenerse en cuenta, para en forma integral atacar todo. Sin duda, hay muchas cosas más detrás de todo lo que se tiene que hacer, pero uno de los motivos por los que se dio ese estado de emergencia en el Callao, por ejemplo, fue porque se venía, dijo el propio ministro del Interior, una guerra de pandillas que no la paraba nadie. Una guerra entre pandillas que iba a ser terrible, con una gran cantidad de muertos. Don Marcos Ibaceta, bienvenido al programa, es un gusto, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? En realidad, una guerra de pandillas para un estado de emergencia no me parece muy razonable, porque están matando alcaldes, están matando autoridades políticas, las están asesinando a lo largo de la costa del Perú y en el interior del país también. En Chimbote acaban de detener a la alcaldesa de Samanco y a unos sujetos más por la muerte del alcalde y su asesor. Por lo tanto, el Perú está convulsionado.
Yo creo que lo que estamos viendo es la actuación delincuencial, pero el problema está en la omisión culposa o dolosa de las autoridades, o en todo caso la infiltración en el nivel de autoridad de la delincuencia organizada. Porque ya hemos visto lo de Ancash y no hemos aprendido que una vez intervenido Ancash, bajó la delincuencia. Entonces quiere decir que los municipios, las regiones, son centros donde las mafias están haciendo lo que les da su gana. El problema es que tenemos al caso Álvarez, Orellanas, Belaún del Ocio, etcétera, durmiendo, y con el tiempo esto va a ser un juego de niños. Por ahí tenemos que empezar, porque mira, si vamos a declarar un estado de emergencia, ¿el estado de emergencia para qué? Para que la policía haga su trabajo y la marina salga, pero eso nos va a llevar luego a un toque de queda. Hay intervenciones si no tenemos marco legal para que se allanen domicilios. ¿Qué juez va a autorizar la intervención en inmuebles que la policía puede detectar donde hay armas, etcétera? Eso te permite el estado de emergencia. Pero claro, porque una cosa lleva a la otra. Porque las pandillas, ¿tú crees que van a dejar de actuar? Se van a acomodar. Y no tenemos un marco completo. El presidente ha hecho un marco jurídico, pero no lo conocemos. Acaba de haber una balacera hace muy poco en el Callao. Pero va a seguir, pues, va a seguir. Entonces, si esto sigue, porque la delincuencia no se queda quieta, tú le pones una medida y te desafía cuando ve que no va a ser eficaz y te sigue apretando. ¿Qué piensa usted, doctor Fernando Urbina? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué piensa sobre este tema del estado de Buenas noches, emergencia? estimado Pepe. Buenas noches al panel. Buenas noches a toda la televidencia. Bueno, creo que nuestro general Álvarez ha puesto un enfoque interesante, ¿no? Estamos hablando de una crisis institucional en la seguridad ciudadana. Sin embargo, esta es una medida que está teniendo un efecto positivo en el Callao. ¿Por qué? Se han capturado 300 delincuentes, se han desarticulado 14 bandas. Ojo, ¿qué había ocurrido en el Callao? A raíz de esta muerte, este sicario, de este personaje público, había ocurrido amenazas abiertas a autoridades de la República, a las autoridades del Callao. Se venía una escalada, sí se venía esa escalada de mayor violencia. Entonces, yo creo que en primer lugar es correcto, es una de las pocas medidas acertadas del gobierno, sin embargo, es una medida que resulta ser insuficiente. Como dijo muy bien el general, se baja la fiebre, se les da una estabilidad a la sociedad, al enfermo, pero sigue enfermo. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos el campo de la prevención, el campo de la inteligencia. El campo de la prevención en dos aspectos. El que tiene que realizar la Policía Nacional y el que tiene que realizar las políticas públicas. Vamos a tener este tema durante dos bloques. Así que yo les pido empezar por el análisis de lo que va en ese estado de emergencia, ¿no es cierto? Para ubicar a la gente de esta medida que se ha dado en el Callao. Nomás a Fernando. Ya, el gran golpe, 300 detenidos. Pasado mañana vamos a analizar cuántos han salido libres. Sí, ¿qué pasó con los 300? ¿Y qué ha pasado con los 300? No podemos hacer efectismo, pues. Pueden detenerme a 500, a 1000, pero las mafias, las cúpulas, no se van a desarticular de esa manera. Están peleando contra los soldados en todo caso, pero los comandos de estas mafias están vivas. Mi temor es de que hay complicidad con los organismos públicos. Sí, pues mencionaba Fernando Urbina el caso de las autoridades. Y claro, el fiscal Juan Mendoza han pedido $100.000 por su cabeza, ¿no? La cosa está bastante grave. El hombre tiene que andar con chaleco antibala, dicho sea de paso, comprado por él mismo. No, pero hemos dicho alguna vez que esto se va a colombianizar y después vamos a dar otro salto. Es terrible. General, ¿cómo vemos lo que está ocurriendo hoy por hoy en el Callao? Bueno, siempre es bueno comparar con otros casos, otros fenómenos a nivel mundial exitosos, por supuesto aplicándolos a nuestra realidad. Y siempre me gusta hacer referencia al caso de la policía de Hong Kong y al caso de la Municipalidad de La Paz. En el año 87, Municipalidad de La Paz, y antes del año 97. Hay un libro que se llama Corrupción en las ciudades. Los autores Kligar y Lean describen lo que era la corrupción en ese tiempo y cómo lo solucionaron. La corrupción la compararon con un ómnibus. Adentro del ómnibus estaban todos los corruptos. El chofer es el que dirigía toda la corrupción. Al lado del ómnibus y en la calle, aquella gente que no hacía nada, caminando al lado del ómnibus. Pero había gente que se enfrentaba a la corrupción, pero el ómnibus lo atropellaba. Entonces decían los autores, ninguno ni lo otro.
para solucionar el problema de la policía de Hong Kong, que estaba en un plan de corrupción bien grave, porque el jefe de la policía era un inglés y a él le llegaban cupos todos los días, ya era una maraña de corrupción. Y en el caso de la Municipalidad de La Paz, también en el caso de las adquisiciones, etc. Entonces se dijo, si tenemos aquel caso en el Perú, fíjese cómo la Rec Orellana atacó a la procuradora Príncipe, que se enfrentó a la corrupción. Entonces, ¿qué conclusión llegan? Hay que enfrentarlo técnicamente. Técnicamente. ¿Y cómo? Menos discrecionalidad de las autoridades, menos poder, porque a mayor poder, a mayor concentración de poder, a mayor discrecionalidad, hay mayor corrupción. Entonces tiene que haber más controles técnicos antes que rasgarnos las vestiduras. Okay, antes de ir con esta llamada telefónica, yo le pregunto al general, ¿y este estado de emergencia nos sirve para orientarnos sobre ese camino? Como yo dije antes, el estado de emergencia es como el médico que quiere curar una infección, pero primero tiene que bajar la fiebre porque si no le puede dar meningitis al niño. O sea, necesitamos. Se necesita de todas maneras, pero no es lo único que te da el médico. Es el primer paso necesario, eso dice usted. Paralelo. Necesita complementarse con otras medidas que ya las expliqué anteriormente. Muy bien, me parece clarísimo. Vamos con unas llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo estamos escuchando. Bienvenido. Ya, en primer lugar opinar de que el estado de emergencia es como un anestésico para un enfermo, no cura el mal, solamente lo anestesia momentáneamente. Dos, que la corrupción debe ser combatida a nivel superior, comenzando el Congreso, que salvo excepciones, no se dan las leyes drásticas bajo el argumento de que las cárceles están pobladas. ¿Qué prefiere tener? ¿La cárcel llena de delincuentes o la calle llena de delincuentes? Entre dos males hay que abogar menor, que la cárcel no importa que esté asesinada de delincuentes con tal que tengan cadena perpetua, porque no es posible que estén matando a policías, personas, sicariato, menores, todo eso, y no las leyes no se endurezcan. Y tres, de que a mayor policías en las calles, eso no va a hacer que el delincuente diga, ah, bueno, como hay más policías, yo ya no robo, me busco trabajo y ya no robo. No, lo que hace la delincuencia es se disemina, se distribuye a otros lugares más críticos, donde hay menos control policial, y son las zonas más pobres, los que se ven más perjudicados, porque la gente acomodada tiene para pagar de alguna manera todos esos servicios de seguridad, ¿no? Muy bien, gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, señor, lo estamos escuchando. Adelante. Buenas noches, habla Jorge Clavijo. Al doctor Ibaceta realmente quisiera hacerle una pregunta, porque sobre seguridad ciudadana, todos los que hablan que la policía, que más... Baje el volumen de su televisor, por favor, porque se está acoplando el ruido. Pero yo quiero preguntarle... ¿Aló? Sí, le pido que baje el volumen de su televisor, por favor. Y así lo escuchamos mejor y don Marcos también puede escucharlo bien. ¿Ahora sí estamos? Ya, perfecto. Adelante. ¿Ahora? Sí, adelante, adelante. Ya. ¿Aló? Adelante, lo estamos escuchando. Escúchenos por la línea telefónica. La pregunta es la siguiente. Más que hablar de la policía, que para mí multiplica por 5 la cantidad de policías y va a seguir la delincuencia, el problema es el marco legal. Entonces, sobre el marco legal quiero referirme a 3 cosas, ¿no? Y por eso la pregunta, porque el doctor Ibaceta es súper experto en esto. Primero, el concepto de flagrancia. No es posible que en 24 horas, que le den solamente 24 horas a la policía para que capture y haga un atestado. Es imposible. Ok, ese es uno. La flagrancia está malogrando todo el esquema. En segundo lugar, la policía se muere de miedo de disparar. En cualquier país del mundo, si un delincuente le dispara a un policía, el policía le puede disparar y punto. Pero acá aparece un fiscal y lo mete preso. Ese es otro de los problemas. Y otro de los problemas es de que no existe una norma legal para que se sancione a un juez si no sanciona en un determinado tiempo. Hay juicios que duran 20 años, lo cual es imposible en ningún país del mundo. Le agradezco su llamada telefónica. Don Marcos, ¿quiere responderle antes de la siguiente llamada? Sí, de eso precisamente estamos hablando. No tenemos marco normativo. La Constitución establece que hay que ponerlo al detenido en 24 horas, salvo los casos de terrorismo, traición a la patria, narcotráfico. Y en ese tiempo la policía no puede elaborar ningún atestado. Por eso es que, y lo digo delante del general,
cuando estaba en la presidencia de la Corte y en la sala de terrorismo, cuando se capturaban bandas, normalmente les sembraban droga para tener los 15 días para poder investigar, porque luego, cuando formalizaba el fiscal la denuncia, no incluía el delito de narcotráfico. O sea, tenemos un grave problema ahí. Ahora, esto me ha llevado a fijar posición que en las condiciones en que estamos, el nuevo Código Procesal Penal no nos sirve, porque no se ha invertido en tecnificar a la policía, en darle movilidad, en crear equipos, en crear laboratorios de criminalística, no se ha capacitado a los fiscales. En el interior del país, las investigaciones las hace un suboficial que no tiene conocimiento de nada, la impunidad campea por todos lados y hay un garantismo mal entendido. Entonces, como no hay respuesta inmediata, ¿y el Poder Judicial qué va a hacer? Muy bien. Antes de esta llamada, permítame, señor televidente, le ruego que me espere un minuto, pero quiero saber si tiene alguna respuesta del general. Sí, precisamente el nuevo Código Procesal Penal garantista necesita para su aplicación de mucha tecnología. Si nosotros vemos la comisión de delitos, por ejemplo, en los domicilios, muchas veces la policía demora en llegar o no recoge las huellas, los indicios en forma adecuada, no porque sea malo, no porque esté mal capacitado el policía, sino porque le falta la tecnología adecuada en calidad y en cantidad. El Código Procesal Penal se puede aplicar muy bien, pero siempre y cuando se le dé los recursos tecnológicos a nuestra Policía Nacional, al Ministerio Público y también al Poder Judicial. Esa sería la mejor manera. Y evitar así cosas de algunos malos elementos, no todo de la policía, como dijo el doctor, que de repente en el afán de quedar bien siembran al delincuente, pero que felizmente es el menor de los casos que cuando se le descubre yo sé que de inmediato hay una actitud disciplinaria en contra de ese policía. Permítanme terminar con las llamadas telefónicas del público. Viene Fernando Urbina, tenemos otra comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Mire, lo que está ocurriendo con la intervención es algo que es saludable. Sin embargo, hay algo más importante. En la parte inferior de la pantalla del televisor está señalando que hay un fiscal que está denunciando al gobernador Félix Moreno. Pero aparte ya la Contraloría y la propia, hay un fiscal que ha pedido que se le investigue y que se investigue más al presidente regional. En realidad, el gobierno regional es el que auspicia a las bandas criminales ahí. Sería bueno que con la emergencia intervengan al gobierno regional y también a la municipalidad del Callao, porque los que trabajan ahí todos son delincuentes, por si acaso. Muy bien, le agradezco su comunicación telefónica, muy amable, gracias por llamar. ¿Tenemos otra comunicación? Ok, vamos con el doctor Fernando Urbina. Bueno, un televidente habló de que hay un miedo a actuar de la policía y esto es cierto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no hay un respaldo institucional a nuestra policía. Y esto se ve también en que muchas veces el ministro o los que están desde el aspecto político salvan sacrificando a generales, ¿no? Hemos visto eso y no debe ser así. Ahora, estamos señalando algo importante, lo acaba de decir un televidente también. El gobierno regional del Callao. El gobierno regional del Callao es un gobierno regional muy corrupto que ha estado fomentando toda esta violencia, tiene una convivencia grande y un fomento del gobierno regional del Callao y quizás del mismo municipio. Esto debe investigarse. Es más, en otras circunstancias deberían haber los mecanismos constitucionales. ¿Para qué? Para intervenir el gobierno regional del Callao. No lo hay en este momento, hay un gran vacío, pero debería verse porque, reitero, hay una retroalimentación de la corrupción y de la violencia en el Callao que no ha sido investigada y creo que ahí hay un gran error ahora de lanzarlo a Curi de congresista por un partido político, ¿no? Bueno, la madrugada del martes ha habido una balacera en el Callao. O sea, ahorita nomás, en el Jirón Loreto, que es tan peligroso, ¿no? En pleno estado de emergencia. Estamos a 5 días de los 45 que ha decretado el gobierno. General, ¿y qué debería pasar? Usted ha dicho que era importante este estado de emergencia acompañado de otras medidas. Pero ¿qué va a pasar de aquí a 40 días ya, cuando se acabe este plazo? ¿Hay que ampliarlo? Si es que no se toman las medidas complementarias que ya hemos explicado tantas veces, va a fracasar. Esperamos de que no solamente sean las medidas de la policía, sino las medidas de todos los sectores en general, del Ministerio de la Mujer,
del gobierno, los gobiernos locales, del gobierno regional, de todos ellos, para ver las causas estructurales. Si es necesario aumentar, pues que lo aumenten, ¿no? Pero tampoco vamos a estar aumentando cada 45 días sin solucionar los problemas estructurales, los problemas de fondo. Usted que es un hombre de operaciones, general, no basta con patear puertas, romper, entrar, detener, capturar a microcomercializadores. En ninguna solución de ningún problema social hay que emplear la fuerza solamente, ¿no? Hay una frase bien interesante de León de Witt, padre del derecho administrativo, el doctor no me va a dejar mentir, que dice que la fuerza sin el derecho es la barbarie y el derecho sin la fuerza es la impotencia. Ambos se complementan. Hay que usar la fuerza, es necesaria, tiene que haber un principio de autoridad, es importantísimo, porque acá en nuestro país ha decaído el principio de autoridad con respecto a los policías, con respecto a los fiscales, con respecto a los jueces, entonces hay que fortalecerlo, pero a la vez también hay que solucionar las causas profundas que no las va a solucionar ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Las tenemos que solucionar todos con una visión compartida de la seguridad ciudadana. Marcos Ciudadela. A ver, la balacera fue de madrugada, ¿verdad? Y ya estaba la Marina en las calles. Si ya está la Marina en la calle, no podemos pensar que nuestra Fuerza Armada tiene el don de la omnipresencia. Bueno, pero el presidente ha dicho que todavía las Fuerzas Armadas no van a entrar a tallar. Sí, pues, pero está en emergencia. Y si la Policía Nacional no puede en un estado normal, en un estado de emergencia, menos si no tiene instrumentos. A ver, si se produjo la balacera, ya te dije, van a llegar tarde y no van a tener instrumentos normativos para tomar medidas en ese instante porque no van a descubrir flagrancia. Ahora, ¿con quién? ¿Va a haber un fiscal que los acompañe a todos? El fiscal va a tener un juez de turno permanente las 24 horas, que ya existe. ¿Eh? Una consultita, doctor. ¿Y en el estado de emergencia, la presencia del fiscal es necesaria? Pero claro, yo pensé que no se necesitaba el fiscal en estado de emergencia. Porque los derechos fundamentales no desaparecen. Ah, ¿no es que se eliminan algunos derechos? No, solamente hay una relación de causalidad. ¿Ya? Solamente se evaporan o se suspenden los derechos que tienen que ver con la causa de la declaración de emergencia. Los demás derechos tienen que respetarse. Por lo tanto, va a haber balaceras por todos lados y la policía ¿qué? Va a estar toda la noche interviniendo por gusto. Esto, ya te dije, nos va a tener que llevar a un toque de queda. Pero como tenemos corrupción por todos lados, yo estoy de acuerdo que hay que intervenir a muchos gobiernos regionales y muchas municipalidades allí donde las mafias están actuando impunemente. En Chincha, no le acaban de llamar desde Chincha a un jugador de fútbol diciéndole, paga 20,000, pues no te cuesta nada si no quieres que tu mamita le pase algo. Sí, terrible. Y entonces, lo que está acá, brota aquí, brota acá. Pues ahora, yo estaba hablando del nuevo Código Procesal Penal, pero hay una responsabilidad en la Corte Suprema ya, pasando a la Corte Suprema. ¿Le parece si pasamos a la Corte Suprema en el siguiente bloque? Así es. Lucha con firmeza para conservarla.